Capítulo 4. Volver a la vida. Idris no recordaba cuál fue su siguiente pensamiento coherente. Solo escuchaba a alguien llorar, abrazándola, llamándola, pero no por su nombre. Sintió la calidez de brazos familiares, la caricia de manos queridas y el dolor de tener que abandonarlo todo. Luchó por abrir los ojos, pero cuando finalmente pudo hacerlo, se encontraba sola, en una habitación que por más familiar que parezca, no era la suya. Miró por las ventanas, esperando que la muerte de su padre, secuestro de su hermano y su propio encarcelamiento fueran todo parte del sueño extraño que había tenido. La sensación de un abrazo cálido aún la acompañaban, pero sabía que lo sucedido tras la batalla fue real, y que esa hermosa habitación no era más que otra celda, con buena vista, pero al fin y al cabo seguía siendo prisionera. Intentó incorporarse, pero el dolor punzante le recordó sus heridas. El entumecimiento de sus músculos le indicaba días de estar en cama, y no un par de horas como sintió en su sueño. Luego de varios intentos por mantenerse despierta, alguien ingresó en la habitación. Un boticario. Una persona que cargaba un maletín lleno de medicinas de dudosa procedencia y efectividad. Cuando quiso negarse a tomarlas, otra figura inesperada ingresó por la puerta. Mael, con rostro claramente preocupado y ojeras, quien la obligó, con una mirada llena de determinación, a dejar que el boticario haga su trabajo. Idris replicó en tono burlón: «Pareces preocupado. ¿Tienes miedo de haber cambiado un recurso tan importante como es el rey de una nación por una prisionera inservible y moribunda?», dijo con una sonrisa renovada, recordando su último pensamiento antes de desmayarse en la celda. En silencio, luego de una leve reverencia, el boticario abandonó la habitación. Por primera vez en su vida, la joven se sintió expuesta ante su desnudez bajo las sábanas, siendo solamente cubierta por vendas, sabiendo que si Mael intentase algo, ella no podría defenderse. Lo único que le quedaba era su ingenio, así que fingió, como siempre lo hacía, escondiéndose tras una sonrisa. «Incluso las prisioneras moribundas tienen un uso», respondió él, sentándose a su lado. Mirando por la misma ventana por la cual la princesa, por primera vez, apreció el paisaje que ofrecía Edith, la joven supo que una sensación de familiaridad igual a la de ella invadió al rey, cuando una pequeña sonrisa iluminó el rostro cansado de Mael. Pero a diferencia de Idris, esta emoción solo provocó más dolor en el monarca. En un instinto maternal, la princesa casi estira su mano para acariciarle la espalda y consolarlo, pero recordó que él era una de las razones por las cuales estaba en esa cama. Ambos se mantuvieron así por un largo tiempo, viendo el paisaje tras la ventana, sin decir palabra, ya que ninguno sabía exactamente qué decir. Por más ideas que tuviese Idris, ninguna le explicaba por qué Mael estaba personalmente allí. El país de Edith no se veía tan tenebroso desde aquella habitación, porque desde allí podía admirarse cómo el sol bañaba de dorado las montañas junto al bosque, creando una atmósfera de paz. Embelesada por el paisaje, Idris logró alejarse de la realidad de sus problemas, pero el movimiento de la cama, más precisamente la pérdida de peso en ella, la devolvió a su situación, como un golpe en su costado. Mirándola una última vez, como confirmando que efectivamente se encontraba bien, el rey se alejó,
A esa extraña visita le siguieron muchas más, todas ellas de diferentes clases de sanadores. De esta manera, un mes pasó, entre rehabilitación, medicinas y ninguna noticia que le asegurase cuál era su situación actual a la princesa. Sin dejarse vencer por las circunstancias, Idris se enfocó en la rutina del día a día, hasta que finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para exigir una nueva audiencia con el rey. Su comportamiento obstinado pondría en riesgo los pocos lujos que se le había dado, pero no podía continuar de esa manera, pensaba la princesa. Una vez más, el rey Mael la sorprendió aceptando sus exigencias. Los guardias no la escoltaron a la sala del trono, sino a una biblioteca, escondida en el interior del castillo, en las entrañas de la montaña. Nuevamente, la habitación no tenía ventanas. Sin ninguna preocupación, sus escoltas la dejaron allí, cerrando las pesadas puertas a su espalda. Los libros dominaban el lugar, paredes con estantes de 3 pisos, con obras que solo podían alcanzarse con las escaleras dispuestas para ello. Se distrajo observando los diferentes libros abiertos en los escritorios. Ese lugar era caos, pensó Idris. La joven tomó uno al azar, diciendo para sí misma: ¿qué clase de tortura es esta? Tal vez para los ciudadanos de Edred estudiar y leer fuera un cruel tormento, pero para ella era volver a su infancia. El aroma de cuero añejo y papel pergamino era un recuerdo viviente. La ilustración del costado de uno de los libros llamó su atención, así que lo tomó de uno de los estantes. Era un libro forrado de cuero marrón, de letras doradas y un pequeño dibujo de fuego. Cuando lo abrió, sintió un déjà vu. De alguna manera, este libro desconocido, de una biblioteca jamás vista, le resultaba familiar. Al hojearlo, fue leyendo diferentes mitos de seres ya olvidados por la historia de Finan. Las constantes guerras hicieron al arte de la literatura algo casi inservible, utilizado únicamente por las esferas de la alta sociedad, que no se interesaban en escribir o leer sobre seres sobrenaturales extintos. Mucho menos porque todo ello era mentira, se dijo Idris. Una manera de manipular a la gente para que sigan ciegamente un ideal. Eso hacía a este libro tan raro y único. Si quieres, puedo prestártelo, dijo una voz a su espalda, más cerca de lo que hubiera deseado, demostrando que los reflejos de la princesa guerrera la traicionaban, porque no pudo percibirlo como solía hacerlo con facilidad. Recobrando su compostura, la joven giró lentamente sobre sí misma para enfrentarse a su carcelero. Pero el rey la asombró, con una sonrisa y mirada cálida, como quien hace una travesura a un amigo de la infancia. Y para su propia sorpresa, ella también sonrió, no como una táctica que escondiese sus emociones, sino porque realmente quería hacerlo.